Un manuscrito inédito atribuido a Leonardo da Vinci ha resurgido recientemente en una colección privada en Italia. Este descubrimiento, realizado durante el inventario de una antigua biblioteca familiar en Florencia, rápidamente atrajo la atención de los historiadores especializados en el Renacimiento. Entre ellos, Clara, una experta reconocida en el estudio de las obras de Leonardo, fue contactada para examinar el documento. Este manuscrito, hasta ahora desconocido, parecía haber escapado de los archivos durante siglos, ocultando bocetos y anotaciones de un alcance potencialmente revolucionario. El librero, un anciano con el rostro arrugado por los años, la saludó con una sonrisa enigmática. No dijo nada, pero le hizo un gesto para que lo siguiera hasta la parte trasera de la tienda. Allí, abrió un cofre polvoriento que contenía documentos antiguos, pero uno de ellos captó de inmediato su atención. Clara sintió un escalofrío al ver una cubierta de cuero adornada con un símbolo familiar, una flor de lis rodeada de bocetos mecánicos. Este estilo, esta precisión, solo podían pertenecer a una persona, Leonardo da Vinci. Al abrir el manuscrito, descubrió bocetos de una precisión increíble. Los dibujos representaban máquinas voladoras, dispositivos hidráulicos complejos e incluso estudios anatómicos. Sin embargo, ninguno de estos bocetos se parecía a las obras famosas de Leonardo. Rápidamente hojeó las primeras páginas y se dio cuenta de que este manuscrito nunca había sido documentado. Los detalles eran demasiado avanzados para su época. Superaba con creces todo lo que se conocía de los archivos de Leonardo da Vinci. Clara recordó sus investigaciones sobre los cuadernos perdidos de Leonardo después de su muerte en 1519, especialmente aquellos dispersos por toda Europa. Se preguntaba si había descubierto uno de esos cuadernos misteriosos, tal vez oculto durante siglos. Un sentimiento de emoción crecía dentro de ella. Si este manuscrito resultara ser auténtico, podría revolucionar el conocimiento histórico sobre Leonardo da Vinci y sus descubrimientos. Decidió contactar de inmediato a un colega, el profesor Moretti, especialista en manuscritos antiguos. Cuando llegó a la librería, Moretti se quedó boquiabierto ante el manuscrito. Lo inspeccionó cuidadosamente, pasando los dedos por las páginas frágiles. La escritura corresponde perfectamente al estilo de Leonardo, dijo, visiblemente impresionado. Pero algunos de estos bocetos parecen ir más allá de lo que pensábamos saber sobre él. Clara asintió. Mira estos dispositivos energéticos, dijo, señalando diagramas complejos. Leonardo siempre se interesó por las fuerzas de la naturaleza, como el agua y el aire. Pero aquí parece haber explorado una forma de energía nueva, tal vez relacionada con el magnetismo o la electricidad. Moretti también estaba desconcertado. Esto podría revolucionar nuestra comprensión del Renacimiento. Si Leonardo hubiera compartido estos descubrimientos en vida, la historia de la ciencia podría haber tomado otro camino. Se sumergieron en el análisis de las páginas, descubriendo notas al margen. Leonardo describía conceptos inéditos sobre el vuelo humano, máquinas capaces de captar la energía de las estrellas e incluso reflexiones filosóficas sobre la naturaleza del universo. Clara y Moretti decidieron autenticar el documento con la ayuda de expertos. Enviaron muestras de la tinta y del papel a un laboratorio para verificar su origen. Mientras tanto, se dedicaron a estudiar cada detalle, con la esperanza de comprender el verdadero alcance de este descubrimiento. Los resultados de los análisis no tardaron en llegar. La tinta correspondía a la que usaba Leonardo al final de su vida, durante su estancia en Francia bajo la protección del rey Francisco I. El papel, por su parte, provenía de un lote raro fabricado en Italia a principios del siglo XVI. Todos los indicios apuntaban a la autenticidad del manuscrito. Cuanto más avanzaban en el estudio, más convencidos estaban de que este documento había sido guardado en secreto por alguna razón. Tal vez el mismo Leonardo decidió ocultarlo, temiendo que sus descubrimientos fueran malinterpretados o cayeran en las manos equivocadas. Entre las páginas, descubrieron un pasaje donde Leonardo mencionaba una invención que nunca se atrevió a probar, una máquina capaz de convertir la energía solar en una fuerza utilizable para las máquinas. Esta idea, muy adelantada para su tiempo, prefiguraba los conceptos modernos de la energía solar. El manuscrito no se limitaba a las invenciones mecánicas. Clara también encontró profundas reflexiones sobre la naturaleza del ser humano y su lugar en el universo. Leonardo, en sus escritos, parecía atormentado por preguntas metafísicas. ¿Y si la energía que anima el mundo pudiera ser comprendida y controlada? Se preguntaba. La idea de que un hombre del siglo XV pudiera haber intuido conceptos que hoy en día apenas entendemos era fascinante. Clara y Moretti sabían que estaban a punto de revelar uno de los mayores descubrimientos de la historia. Sin embargo, el manuscrito no estaba completo. Algunas páginas parecían haber sido arrancadas o tal vez se habían perdido con el tiempo. Pero, incluso con estas lagunas, la información que tenían delante era revolucionaria. Clara comenzó a reflexionar sobre el impacto que este manuscrito podría tener en el mundo moderno.
Si Leonardo da Vinci había sido capaz de concebir máquinas que captaran la energía solar o volaran, ¿cómo habría sido el futuro de la ciencia y la tecnología? ¿La era industrial habría comenzado mucho antes? El manuscrito también contenía dibujos más abstractos, que parecían ilustrar conceptos matemáticos complejos. Estos esquemas, según Moretti, se asemejaban a fractales, estructuras geométricas infinitas que los matemáticos no comenzarían a comprender hasta siglos después. Este descubrimiento planteaba preguntas sobre la naturaleza misma del genio de Leonardo. ¿Era simplemente un hombre con una curiosidad insaciable, o poseía una intuición casi profética sobre las leyes de la naturaleza? Clara y Moretti decidieron organizar una conferencia para presentar sus descubrimientos al mundo científico. Pero sabían que este manuscrito no pasaría desapercibido. Ya circulaban rumores entre sus colegas. Algunos cuestionaban la autenticidad del documento, mientras que otros estaban impacientes por ver las pruebas. El día de la conferencia, Clara subió al escenario, sosteniendo el manuscrito cuidadosamente conservado en una vitrina de vidrio. Expuso la historia de su descubrimiento, sus implicaciones científicas y lo que esto podría significar para el futuro del estudio del Renacimiento. Al final de su presentación, dejó a la sala en un silencio contemplativo. Si Leonardo hubiera compartido estos descubrimientos, si este manuscrito hubiera sido conocido en su época, ¿sería el mundo diferente hoy en día? Preguntó, dejando la reflexión en el aire. Los rostros en la audiencia mostraban perplejidad y admiración. Clara sabía que acababa de sembrar una semilla de duda, pero también de fascinación. ¿Y si todo esto hubiera sido cierto, habría alcanzado la humanidad un mayor nivel de comprensión de la naturaleza mucho antes? Dejó el escenario sabiendo que este descubrimiento marcaría un punto de inflexión en el estudio de la historia, pero también en la forma en que el mundo percibía el increíble espíritu de Leonardo da Vinci. Después de la conferencia, Clara y Moretti fueron abrumados por solicitudes de la prensa, de académicos e incluso de coleccionistas privados. Todos querían saber más sobre este misterioso manuscrito. Sabían que su descubrimiento iba más allá de una simple curiosidad histórica. Tocaba algo mucho más profundo, algo que despertaba la imaginación de las personas. El manuscrito fue colocado de manera segura en un laboratorio de investigación para ser examinado bajo estrictas condiciones. Clara y Moretti querían asegurarse de que nada fuera dañado, pero sobre todo, profundizar su estudio de las muchas páginas que aún quedaban por descifrar. Sus investigaciones poco a poco revelaron detalles aún más fascinantes. Un pasaje hablaba de la manipulación de campos magnéticos para crear una fuerza motriz inagotable. ¿Había entendido Leonardo un concepto que no sería formalizado hasta siglos después con la electricidad moderna? Clara comenzó a preguntarse si Leonardo había guardado deliberadamente algunos de sus descubrimientos en secreto. Sus escritos mostraban una aguda conciencia de los peligros que algunas de sus invenciones podrían representar si caían en manos equivocadas. Siempre había estado adelantado a su tiempo, pero este manuscrito parecía mostrar una faceta de él que nadie había descubierto hasta ahora, un hombre prudente, quizás incluso desconfiado. Entre los dibujos, encontraron lo que parecía ser un plan para construir una máquina capaz de generar electricidad a partir de la energía solar. El concepto era rudimentario, pero increíblemente avanzado para su época. Esto reforzaba la idea de que Leonardo quizás había anticipado principios que la ciencia moderna solo comprendería mucho tiempo después. Pasaron los meses, y el estudio del manuscrito se convirtió en una obsesión para Clara. Cada día lo dedicaba a descifrar nuevos pasajes, a recopilar información y a comparar los bocetos con las tecnologías contemporáneas. Cuanto más avanzaba, más se daba cuenta de que este manuscrito podía cambiar la forma en que la historia percibía a Leonardo da Vinci. Sin embargo, no todos compartían este entusiasmo. Algunos investigadores escépticos empezaron a dudar de la autenticidad del manuscrito. Las controversias comenzaron a multiplicarse en el mundo académico. ¿Era realmente posible que este documento hubiera estado oculto durante más de 500 años sin ser descubierto? Clara se negó a desanimarse. Para ella, las pruebas estaban claras. Cada detalle de ese manuscrito correspondía al genio de Leonardo. El análisis científico de la tinta y del papel lo confirmaba, y las ideas contenidas en las páginas eran demasiado avanzadas para haber sido inventadas en otra época. Un día, mientras trabajaba en una nueva sección del manuscrito, Clara hizo un descubrimiento asombroso. Leonardo mencionaba una serie de experimentos sobre la gravedad. Estas notas, si eran auténticas, precedían en varios siglos a los trabajos de Galileo y Newton sobre las leyes de la gravitación. Cada página nueva descifrada revelaba otra faceta del genio de Leonardo. Pero quedaba un misterio sin resolver. ¿Por qué había sido ocultado este documento? ¿Fue el mismo Leonardo quien decidió no hacerlo público? Clara y Moretti trataron de reconstruir la historia del manuscrito. Descubrieron que probablemente había sido transportado a Francia con Leonardo durante su estancia en Amboise, bajo la protección del rey Francisco I.
Tras la muerte de Leonardo, sus cuadernos fueron dispersados y vendidos por toda Europa. Pero este, por alguna razón desconocida, desapareció de los archivos. La pista del manuscrito resurgió en el siglo XVIII, cuando algunos coleccionistas privados lo adquirieron sin comprender su verdadero valor. No fue hasta el año 2024, en esa pequeña librería de Florencia, que Clara tuvo la suerte de encontrarlo por casualidad. Esa casualidad, o providencia, dejaba un sabor extraño. ¿Era realmente posible que un manuscrito de tanta importancia hubiera permanecido desconocido durante tanto tiempo? Clara comenzó a dudar. Tal vez algunas cosas habían sido deliberadamente ocultadas. Moretti compartía esta inquietud. ¿Y si Leonardo había entendido cosas que el mundo aún no estaba listo para escuchar? Le preguntó un día a Clara. Esa pregunta resonó en ella, alimentando un sentimiento de inquietud y asombro al mismo tiempo. Sus descubrimientos estaban a punto de revolucionar no solo la historia de Leonardo da Vinci, sino también la de la ciencia y la tecnología. Sabían que las revelaciones contenidas en ese manuscrito cambiarían para siempre la percepción que el mundo tenía del Renacimiento. Decidieron hacer una publicación oficial en una revista científica prestigiosa. El mundo debía conocer la verdad sobre lo que Leonardo había descubierto. Pero al mismo tiempo, Clara no podía evitar preguntarse si era una buena idea. ¿Podrían estas ideas, estos conceptos, ser mal utilizados en el mundo moderno? Mientras el artículo científico se preparaba, empezaban a llegar solicitudes de parte de gobiernos y empresas privadas, todas interesadas en las tecnologías descritas en el manuscrito. Esto confirmaba los temores de Clara. ¿Estaba realmente la humanidad preparada para lo que Leonardo había previsto? Finalmente, Clara y Moretti decidieron publicar la información, pero omitiendo algunos detalles clave. Esperaban que esto protegiera la integridad del descubrimiento, al tiempo que permitía al mundo aprender más sobre el genio de Leonardo da Vinci. En una última reunión con Moretti, Clara respiró hondo. ¿Y si este manuscrito hubiera sido conocido en la época de Leonardo? Preguntó pensativa. ¿Habríamos conocido un mundo diferente, más avanzado? Moretti sonrió tristemente. Quizás, respondió. Pero a veces, la humanidad no está preparada para ciertas verdades. Al cerrar el manuscrito, Clara miró por la ventana. El mundo seguía girando, sin cambios. Sin embargo, algo en ella había cambiado profundamente. Sabía que este descubrimiento marcaría un punto de inflexión en la historia, aunque pocas personas comprendieran realmente su magnitud. ¿Y si todo esto hubiera sido cierto, habría cambiado el mundo? Era una pregunta que perseguiría a Clara durante mucho tiempo, pero también a todos aquellos que algún día tuvieran la oportunidad de leer lo que Leonardo había ocultado tan cuidadosamente. Tal vez el mundo aún no estaba listo para los secretos de un genio intemporal.